más de las que vamos a ver, pero vamos a ver las principales, que son esclerosis múltiple y neuromyelitis óptica. Como siempre, empezamos con un caso clínico. Este es un hombre de 22 años, empezó con un cuadro hace un mes de hipoestesia en cara del lado derecho, diplopia. Al examen se encuentra una oftalmoplegia internuclear derecha y una hipoestesia en el hemisferio izquierdo. ¿Alguien sabe lo que es oftalmoplegia internuclear? No, ok, lo supuse, pero es una buena excusa para justificarlo, ¿no? Explicarlo. La oftalmoplegia internuclear es un trastorno en la comunicación entre los núcleos visuales en el tallo cerebral. Clínicamente se manifiesta porque el paciente del lado afectado no puede aducir el ojo y el ojo contralateral lo que hace es un nistagmo en el mismo sentido. Entonces no aduzco, si mi hermano viene acá y hace un nistagmo. Si fuera de este lado, no hace aducción y nistagmo para allá. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico en este momento? Entonces, varias cosas antes de contestar, analizar desde el punto de vista neurológico qué síndrome podremos integrar o cómo desglosar. Epidemiológicamente, ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Perdón? Un hombre joven, es alguien de edad joven, es alguien joven. El sexo es hombre, debe haber sido mujer idealmente, pero bueno, si fallé yo. Porque generalmente las enfermedades generalizantes van a ser mujeres y puse hombres. Sí puede haber hombres, pero lo más típico es que yo haya puesto una mujer. ¿Ok? Ahí fallé yo. Pero bueno, pongamos que es una mujer de 22 años, una mujer joven. Entonces ya va sacando diagnósticos, o sea, opciones. La otra cosa es qué síndrome está presentando. Tiene síndrome de neuropatía craneal. ¿Por qué? Porque no... La oftalmoplegia internuclear la considera como una cosa aparte, pero podría ser más de por la diplopia. Pero sí está bien, tiene una diplopia, un síndrome de neuropatía craneal, tiene una oftalmoplegia internuclear, tiene, además, ¿qué más tiene? Tiene hipoestesia en la cara y tiene hipoestesia en el hemisferio izquierdo. Entonces tiene un síndrome sensitivo hemifacial derecho y corporal izquierdo. Si se fijan, anatómicamente se ve como medio parchadón. Entonces eso ya orienta hacia que no debe ser algo parchadón en el sentido de que no algo como localizador, sino que puede ser una enfermedad como multifocal, porque tiene cosas como que parecieran supratentoriales, no tiene como el tallo, y entonces tienen que buscar ese diagnóstico diferencial. Generalmente, pacientes neurológicos con enfermedad multifocal y jóvenes piensan en enfermedades desmielinizantes. Es así como experto. Ok, y ahora sí, ¿cuál es el diagnóstico? Este es el primer episodio. Algo que acaba de pasar es la primera vez que está ocurriendo. Ese es otro hallazgo que está importante, que está en vista ahí. ¿Cuál es el diagnóstico en este momento? Votación manual, ¿verdad? A. Esclerosis múltiple remitente recurrente. No. ABCD, hermano, si no. Brota de esclerosis múltiple. Bien. C. Esclerosis múltiple primaria progresiva. D. Esclerosis múltiple activa. Y E. Un síndrome clínico aislado. Ok, la respuesta correcta es, la vamos a ver a continuación, pero primero quiero que me expliquen por qué piensan, la mayor parte escogió, creo que, ¿cuál? El brote de esclerosis múltiple. Porque es la primera vez. ¿Perdón? Es la primera vez que presenta ahorita mismo, por eso lo escogieron, porque es la primera vez. Entonces, ayer lo que vamos a ir definiendo, cuáles son los criterios de McDonald para esclerosis múltiple, qué es la definición de un brote, eso lo vamos a ver, porque por eso está, y cuál es la definición de síndrome clínico aislado, que es la respuesta correcta de este caso clínico. ¿Ok? No se preocupen. Vamos para allá. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico más adecuado? A. El líquido cefalorraquídeo. Bandos oligoclonales es un aumento de las proteínas del líquido cefalorraquídeo, o sea, todas son de proteínas oligoclonales, la misma clona, ¿cómo se llaman?
oligoclonales. Bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. ¿Quién las coge? ¿Quién más? ¿No? La B, bandas oligoclonales y resonancia encefálica. ¿Ok? Iniciemos interferón o acetato de glatiramel. Esperemos a que tenga otro brote, la D. Y vamos a darle bolas de metilprednisolona. Hay gente que no me contestó. Los de atrás no me contestaron nada. A ver, doctor, ¿qué cogiste? Yo puse este. ¿Sí? ¿Me contestó? Eso no vi, pero... Doctora, ¿qué cogiste? También. Doctora, ¿qué cogiste? La B. ¿Por qué coge la B? Porque así se establece el diagnóstico. Aparte de la clínica, los estudios de gabinete incluyen las bandas oligoclonales. Hay afecciones en la resonancia magnética. Hay unos criterios que vamos a ver de la resonancia magnética y las bandas oligoclonales. Suena como esclerosis múltiple o tipo de mitoxantes. Ahorita yo les voy a aclarar un poquito eso, pero sí, van bien. ¿Okay? En resonancia se encuentran múltiples lesiones, pero ninguna capta con contraste. ¿Cuál sería el siguiente paso? A, vamos a darle bolo de metilprednisolona. B, vamos a iniciar interferón. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? ¿Escucharon B, verdad? Sí. C, esperemos a que tenga otro brote para que podamos iniciar el tratamiento. D, realicemos una nueva resonancia en un periodo de 3 meses para ver si tiene más lesiones. O E, realicemos una tomografía de la médula espinal. Vamos de nuevo para que sea A, B, C, D, E. Ok, ¿por qué cogieron la... Yo sé que es lo que les dan a las pacientes cuando se inician con bolos de metilprednisolona y se cambia Es un tratamiento en la crisis, ¿no? Es el tratamiento de una crisis. ¿Por qué cogieron interferón? Para iniciar el tratamiento temprano, Porque este caso es muy malo, tiene mucha maldad de por medio, mucha maldad. Pero la idea es la respuesta de interferón. Y voy a explicar por qué para que entiendan lo mismo. Porque cuando uno se estrella contra cosas así, dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué esta respuesta? ¿Qué? Entonces tu cerebro está ahorita mismo loco. Me van a prestar atención cuando yo les defina por qué. La 4 es, acude esta vez, ya pasó un tiempo, ya lo empecé, pero ahora, este es el segundo episodio, tuvo incontinencia urinaria, trastornos de la marcha, de 2 días de evolución. ¿Cuál es la conducta más adecuada? A, vamos a realizar una resonancia de cráneo y lo vamos a enviar a la consulta de neurología. B, vamos a realizar una resonancia de médula torácica y lo vamos a enviar a la consulta. C, vamos a realizar, una resonancia de médula y vamos a iniciar esteroides en bolos. D, vamos a aumentar la dosis de interferón y lo vamos a enviar a la consulta. Y E, vamos a realizar una tomografía de médula porque es más rápida de hacer. A, B, C, D, E. Correcto. Va bien, gracias. Ahora repasemos. El pronóstico en este caso es una remisión de la enfermedad con tratamiento, no. Va a ser la B, ¿no? El 50% de estos pacientes van a tener probabilidad de que pase de forma secundaria progresiva. Vamos a empezar primero con la definición de esclerosis múltiple, aunque sea el caso, al principio idealmente lo debo poner, repetirlo, pero vamos a regresarnos después de que yo haya explicado los conceptos para que podamos a ver si lo logramos entender por qué. La esclerosis múltiple tiene varias características. Como definición, es una definición del sistema nervioso central. ¿Qué significa? Que no es el sistema nervioso periférico. ¿Alguien sabe la distinción entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? ¿Está en el órgano de huesos o está en el resto del cuerpo? Es una pregunta que suena muy fácil y es una pregunta cabrona también. ¿Otra más? Cerebro y médula espinal. Cerebro y médula espinal. Sí. Es el sistema nervioso central. Sí. Pero realmente la distinción de dónde está el sistema nervioso central y dónde cabe el periférico es dependiendo de la célula que minimiza
la neurona. Porque la neurona que, o sea, lo que está mielinizando, no la neurona, la glia del sistema nervioso central no es lo mismo que lo que mieliniza el sistema nervioso periférico. En el punto donde cambie la célula que hace la mielinización de una estructura con la otra es realmente el cambio del sistema nervioso central periférico. Obviamente que tradicionalmente y para for dummies, o sea, os, es resonante, está bien, es cerebroencéfalo, estructura encefálica y médula espinal, pero si ya ir más fino es por eso, ¿ok? Pero bueno, es una enfermedad del sistema nervioso central, no periférico. Entonces, eso es uno. Dos, tiene un carácter progresivo. En la mayor parte de las veces, aunque hay excepciones, es una enfermedad que se espera que una vez que el paciente lo presente vaya a progresar. Es crónica, evidentemente. Otra característica que tiene es que es autoinmune. La autoinmunidad en este caso no es una inmunidad humoral, es una inmunidad celular. Son linfocitos T autorreactivos que afectan la vaina de mielina. Y entonces, por lo tanto, va a ser una enfermedad desmielinizante en sus fases iniciales. Va a ser desmielinizante en sus fases iniciales y luego va a caer en una fase que va a ser neurodegenerativa. Pero las primeras fases, generalmente, de acuerdo, porque hay varios patrones, va a ser un patrón de desmielinización. Y obviamente va a causar inflamación por la respuesta que están dando estos linfocitos T sobre la vaina de mielina, se va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, que va a ocasionar una destrucción de la mielina en el sistema nervioso central, afecta predominantemente a mujeres en edad fértil, de allí que mi caso clínico que estaba mal elaborado, pero bueno, lo siento, yo estoy dando la clase. La otra cosa importante es que es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. O sea, si tienes un paciente joven, la causa probable que ese paciente joven esté discapacitado es trauma. O sea, que tuvo un accidente, ¿no? Pero la segunda causa de discapacidad en nosotros es la esclerosis múltiple. O sea que imagínense el impacto que tiene. Es 1 de cada 1000 personas. O sea que es una enfermedad con una prevalencia relativamente alta. Se caracteriza por manifestaciones neurológicas que sugieren origen en múltiples sitios. Es lo que estamos viendo en el caso clínico. O sea, ya como muy multifocal. No le podía localizar como por ejemplo cuando vimos el evento vascular cerebral que podíamos dar una área específica, decir, mira, tiene diseño ejecutivo y tiene una pierna y una vejiga, entonces es frontal por la arteria cerebral anterior. O tenía, etcétera, 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 ¿no? Acá está como parchado. Entonces es una enfermedad multifocal. ¿Por qué? Porque los linfocitos T, porque al ser una enfermedad autoinmune, afecta a la mielina en diferentes sitios. Los sitios más frecuentes obviamente van a ser el sistema nervioso central, porque es el sistema nervioso central, entendiéndose encéfalo, la estructura del tallo cerebral, estructuras de la médula espinal y el ojo, que es parte del sistema nervioso central, ¿no? Los factores de riesgo, tradicionalmente los factores de riesgo más importantes que se han visto se ha visto una sociedad, es una enfermedad como la mayor parte de las enfermedades en medicina, porque el paciente te dice, ¿y por qué me da esto a mí? ¿Por qué me dio? Y, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Por eso que recordar los factores de riesgo. Es una enfermedad multifactorial, las infecciones virales. El virus de Epstein-Barr es el que se ha asociado con el mayor riesgo de presentar esclerosis múltiple. Sexo femenino, como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, son mujeres. La desventaja para los hombres es que aunque a los hombres no nos da tan frecuentemente, cuando nos da son formas más agresivas. Porque como digo yo en medicina y en todas las cosas, cuando haces algo que no te toca a ti, te va mal. Y eso es lo que pasa en esta enfermedad. Esta enfermedad no nos correspondía, cáncer de mama en hombres te va peor. Enfermedad autoinmune en hombres te va peor, no te tocaba. ¿Por qué? La deficiencia de vitamina D también, entonces se ha visto que países con latitudes altas, o sea, países nórdicos, tienen disminución de obviamente del sol, disminución de la perforación de la vitamina D y menos aporte de vitamina D ambiental, tienen mayor riesgo de presentar esclerosis múltiple. Entonces, por lo tanto, pues también sabrán entonces que quiénes son los que viven allá arriba, realmente los caucásicos. Eso es ventajoso para nosotros que somos latinos, para los afroamericanos y los indígenas.
generalmente ellos tienen menor riesgo de presentar esclerosis múltiple, pero tienen más DNPO. Es lo contrario. Entonces, una por otra. El tabaquismo y la historia familiar. Y hay otra cosa curiosa, eso así como, así salió usted que está demostrado, hacer un estudio, por ejemplo, en Canadá, Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido y Estados Unidos, perdón, que si nacías en el mes de mayo, tenías mayor riesgo de esclerosis múltiple, en serio. Y si nacías en noviembre, tenías menor riesgo. Piensa que es obviamente por temas climatológicos, ambientales, ¿no? Los patrones clínicos, el patrón clínico más frecuente de la esclerosis múltiple, o sea, ¿cómo se puede presentar? Una vez que diagnostica al paciente de la esclerosis múltiple, el paciente te va a decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Tú le dices, pasó por, bueno, que lo que pasa es que tú eras caucásico, o tenías algo de Epstein-Barr, o no hay una causa específica, es multifactorial, estas son las causas, los factores de riesgo, ya tú como que lo tienes considerado perfecto. ¿Tengo que hacer alguna dieta particular? No hay ningún tipo de dieta particular, eso nada más se comentándoles. Puedes comer lo que quieras. Y luego dice, ¿cómo me va a ir? Qué bien, o sea, ya viste que lo sé múltiple, o sea, me voy a morir, pues, o sea, ya. Sí, va a progresar, porque es progresiva, es crónica. No es una enfermedad que es algo banal, pero es importante saber que el 85% de los casos van a tener esta forma, que se llama recurrente remitente. ¿Qué significa esto? Son impactos. Tienes un brote. ¿Qué se conoce como un brote? Un brote es, importante, la definición de brote. Un brote es la presentación de sintomatología o el paciente refiere síntomas que duran por lo menos más de 24 horas. Esa es la definición. El paciente dice es la presencia de un nuevo síntoma o signo que dura más de 24 horas. Y que no se asocia con fiebre o con calor. ¿Por qué fiebre y calor? Porque hay una cosa que se llama fenómeno de Utov. ¿Ok? Así es el nombre. Fenómeno de Utov en esclerosis múltiple significa que el calor empeora los síntomas subyacentes. O sea, puede ser que tuve una neuritis óptica ayer y pasó ayer, no, hace 3-4 días, y de pronto me voy a unas aguas termales o me meto en sauna y ahora comienzo a ver mal de nuevo, o me dio fiebre porque el aumento de temperatura disminuye la transmisión sináptica y como no hay mielina, empeora la sintomatología y da la apariencia de que está presentando un nuevo brote. Entonces, cualquier síntoma o signo de mayor de 24 horas que no se asocie a fiebre o a ejercicio, cualquier cosa que te cause aumento de la temperatura, ese es el resumen. ¿Por qué? Para descartar que no sea un fenómeno de Utov, es por eso. Entonces, tiene un brote, el paciente le da tratamiento, tradicionalmente sí es verdad, el tratamiento de los brotes generalmente es esteroides en bolos de metilprednisolona, estamos de acuerdo con eso. Y el paciente va a recuperar, disminuye la inflamación, y el paciente va a recuperar, no al 100%, sino que va de forma escalonada, empeorando, hasta que eventualmente puede pasar a otro brote y así sucesivamente llega a un punto de la enfermedad en el cual llega a esta forma, que es otra forma que se llama secundariamente progresiva, que empezó con brotes, mejoría, pero ya desde aquí ya perdió la parte inflamatoria, ya la inflamación ya pasó y lo único que comienza entonces ya es lo que estaba inflamado comienza por reacciones a degenerarse. Entonces ya una enfermedad que de ser inflamatoria en una fase inicial pasa a una fase degenerativa progresiva. Entonces esa fase se llama secundariamente progresiva. Se dice que el 50 al 80% de los pacientes que presenten una forma recurrente remitente van a tener esta progresión en un periodo de 10 a 20 años. Esto es el tratamiento. ¿Ok? Ahora, el 85 nos faltan 15 para llegar al 100, porque esto empezó así, ¿no? Otra forma es esta, primariamente progresiva. La forma primariamente progresiva, como lo ven, su nombre lo
empieza, avanza. Nunca tiene el brote y la caída, el brote y la caída, el brote no. Sino que él va empeorando con el tiempo. Desde el principio. Este es el 10% de la presentación. Y hay otra forma que ya probablemente caiga en desuso, incluso se está planteando que pueda desaparecer, que es una forma que se comporta como una primaria progresiva, pero en algún momento del camino hace como un brote. Entonces, por eso hay como un bump en el camino. Esta forma es el 5%. Entonces, lo más frecuente, remitente recurrente para motivos de examen. Allí, ¿por qué? ¿Qué está pasando en esa fase? Está pasando una fase inflamatoria en ese momento. De esos pacientes, el 50 al 80% en un periodo de 10 a 20 años van a llegar a una forma secundariamente progresiva. Nos falta un 15%, ¿cuáles son? 10% la primera progresiva y el otro 5%, esta forma que se llama progresiva recurrente. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de esclerosis múltiple? Bueno, hay síntomas motores. Eso, lo dijiste bien, pero quería que se equivocara. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Viste, es que eso es lo que yo quería que dijeran mal. La neuritis óptica es importante y es una cosa típica de examen y tal, y es una de las cosas más frecuentes en adultos también, pero en niños sobre todo. Pero realmente el síntoma más frecuente en adultos son síntomas sensitivos. ¿Quién es ese? Ese es el paciente que de pronto pasa mucho tiempo, tiene algo, un hormigueo, un calambre, no por la calambre, hormigueo, ardor, y de pronto pasa de forma súbita y no se encuentra nada, y pasa el tiempo y mejora. Y pasan meses y ahora es en la pierna, pero mejora. Y de pronto le haces estudios, porque obviamente tú piensas hormigueo, toque eléctrico, ardor, y piensas en algo periférico, pero resulta que le haces una velocidad de neuroconducción para ver cómo está la velocidad de la conducción eléctrica y puede estar bien. Porque puede ser que el problema sea una esclerosis múltiple, entonces por eso puede ser que pase desapercibido. Entonces, realmente el síntoma más frecuente en esclerosis múltiple en adultos es el síntoma sensitivo. Aunque usted no lo crea, porque es una cosa que suena raro, porque uno se queda con la neuritis óptica, que sí es frecuente, pero no lo es, la más frecuente. Síndromes clásicos, ahora sí, de esclerosis múltiple, neuritis óptica y la oftalmoplegia internuclear. La oftalmoplegia internuclear, ya lo platicamos, es una afección en el tallo cerebral, en las áreas de relevo de los núcleos motores. Cursa clínicamente en el lado del tallo afectado, expresa el paciente entonces una disminución de la abducción de ese ojo y un impacto contralateral. ¿Por qué? Porque hay una placa desmineralizante en esa área del tallo cerebral que está permitiendo un movimiento conjugado de los ojos y entonces produce el síntoma que se llama oftalmoplegia internuclear. El otro, que la doctora muy bien mencionaba, es neuritis óptica. ¿Alguien me puede decir qué es neuritis óptica? ¿Cómo se ve clínicamente? O sea, yo soy paciente con neuritis óptica. ¿Qué tengo? Este ojo. Amaurosis. Tengo disminución de la agudeza visual. ¿Qué más? Fotopsias. No. ¿Qué más? Escotomas. No. ¿Qué más? Voy. Tiene disminución es un problema de desmineralización del nervio óptico. No es desmineralización, es un problema itis inflamatorio. Un problema inflamatorio del nervio óptico puede ser por desmineralización, como en este ejemplo, pero puede haber neuritis óptica por infecciones, porque es itis, inflamación del nervio óptico. En este caso es desmineralización. Pero bueno, el punto es disminución de la agudeza visual, disminución de la discriminación de los colores, como hay un proceso inflamatorio de lo que recubre el nervio óptico. Cuando yo movilizo el ojo, duele porque está inflamado. ¿Sí? Tiene disminución entonces de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción del contraste, el dolor del movimiento ocular. Y si yo le hago un fondo de ojo al paciente, puede o no tener edema de la papila, que no es lo mismo que papiledema. El papiledema, la palabra papiledema es edema de la papila por hipertensión endocraniana, pero la papila óptica puede estar edematizada no por hipertensión endocraniana, sino por el proceso inflamatorio. Entonces ahí no se llama papiledema, ahí se llama edema de papila. Y ya.
Hay otros síntomas que pueden presentarse, porque aquí esto es muy variable. Los tradicionales son estos, pero también, por ejemplo, un paciente puede tener neuralgia del trigémino por esclerosis múltiple, sí. Un paciente puede tener síndromes medulares por esclerosis múltiple, por supuesto. Puede tener síntomas de cerebelares, sí. Motores, por supuesto, también. Es multifactorial, pero sospechemos de esclerosis múltiple ante el caso de una mujer en edad fértil que tenga síntomas sensitivos, neuritis óptica o oftalmoplegia internuclear con cuadros repetidos que mejoran al cabo de unas semanas. ¿Ok? Es habitual que crucen con cuadros de mielitis, porque puede ser la placa también, o sea, el sistema nervioso central también incluye la médula. Síndromes de tallo o síndrome cerebeloso. Es raro que tengan demencia. Demencia, ¿por qué no? Porque probablemente para que sea demencia tiene que ser una placa en casi todo el cerebro, porque o áreas muy generalizado, tiene que ser muy generalizado, es poco frecuente. Y crisis epilépticas no, ¿por qué? Porque esto es una enfermedad de la sustancia blanca. Entonces sí puede haber crisis epilépticas, pero las crisis epilépticas tradicionalmente, como la otra lo decía, es por descarga problemas de la corteza cerebral. Esto es un problema de la sustancia blanca, entonces es raro que un paciente con esclerosis múltiple tenga crisis epiléptica. ¿Okay? Porque esto es un problema, esta es subcortical, o sea, enfermedad de la sustancia blanca y la crisis epiléptica de la corteza. Por eso. El diagnóstico se basa en demostrar, esto es lo importante, tienes que tener los criterios de McDonald's, no el de las papas. El criterio de McDonald's del 2010 son criterios modificados. Los criterios de McDonald's lo que establece, ustedes lo van a ver, básicamente es lo siguiente. Uno, que tengas diseminación de estas dos cosas, diseminación en tiempo y diseminación en espacio. Ahorita vamos a ver una diapositiva que es lo que es. Brote, ya leí la definición de brote. Quedamos bien. Síndromes neurológicos con recuperación de semanas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la presentación clínica de una esclerosis múltiple va a ser remitente recurrente o brote de remisión, que es el otro nombre que se denomina a remitente recurrente o brote de remisión. Y mientras esté en la fase de remisión, va a tener recuperación del cuadro clínico. El estudio de imagen es indispensable para hacer el diagnóstico. No cualquier estudio de imagen, es una resonancia magnética cerebral con contraste. La otra cosa es, aquí dice, resonancia magnética como consecuencia por observar la sustancia blanca, T2 o FLAIR-P2. Si recordamos, ¿se acuerdan? Ayer se los puse una secuencia T2, ahorita, pero lo platico nuevamente, la otra también se lo puso. Es una secuencia específica de resonancia magnética que permitía ver bien la sustancia blanca. Ella también se lo dijo en la crisis epiléptica, yo se los dije ayer. Esa secuencia es una secuencia donde el líquido cefalorraquídeo, los secuencias T2, el líquido cefalorraquídeo normalmente es blanco, pero como está fluid attenuated, está negro porque se lo llevaron, pero queda la huella del delito porque estaba el borde blanquecino. Y la inversion recovery es que lo blanco está gris y lo gris está blanco. Y como la sustancia blanca ahora está oscura, sobre un fondo oscuro se ven más fácilmente lesiones desmineralizantes. Entonces, por eso es que se utiliza la secuencia de potencial T2. Y la otra cosa que permite la resonancia magnética es que necesitas una secuencia de contraste. Ahorita les explico el por qué. Los criterios de McDonald's son los siguientes, pero antes de esto, mejor acá. Necesitas diseminación en espacio y diseminación en tiempo. Entonces, piensen así como una serie de ciencia ficción, tiempo y espacio. Vamos a ver cómo es el tiempo. ¿Cómo te das cuenta que esta enfermedad está diseminada en espacio? Para decir que algo está diseminado en espacio significa que tengas que tener una o más lesiones, pero en por lo menos dos sitios. De los sitios más frecuentes donde se localiza la esclerosis múltiple de resonancia magnética. ¿Cuáles son los sitios más comunes donde se encuentra resonancia magnética? La esclerosis múltiple de resonancia magnética. En las zonas yuxtacorticales, no la corteza, sino al ladito. Yuxtacortical porque es sustancia blanca, no es cortical, es yuxtacortical. La otra cosa es periventricular. Yo creo que esto sí, como uno tiene la idea de que están esas manchitas ahí al lado de los ventrículos periventriculares, pero también, como les dije, puede ser tallo, o sea, infratentorial o médula. Entonces, recuerden entonces el sistema nervioso central que tengo médula, tallo y del encéfalo están o al lado del ventrículo, o sea, periventricular, o pegadito a la corteza, yuxtacortical. Necesitas una o más lesiones en todos estos sitios para tener
diseminación en el espacio. El reforzamiento con gadolinio no es criterio de diseminación en espacio, ahorita les explico el por qué, básicamente porque eso habla de diseminación en tiempo. Significa que si refuerza con gadolinio, significa que esa enfermedad está activa, porque cuando algo refuerza con gadolinio en la resonancia magnética, lo que está traduciendo es que se rompió la barrera hematoencefálica. Hay una ruptura en ese momento de la barrera hematoencefálica. Eso es lo que es la traducción fisiopatológica del hallazgo imagenológico de una ruptura, de un reforzamiento en una resonancia magnética con gadolinio. Entonces, si tengo una lesión activa, ahí va a haber un proceso inflamatorio, va a haber una alteración de la barrera hematoencefálica que va a permitir que ese gadolinio refuerce un reforzamiento como medio de contraste de esa lesión. Significa que esa lesión es activa, pero entonces eso es activo ahora, es tiempo. Entonces no tiene nada que ver con el espacio. Con el espacio es las lesiones en dos de los lugares. Y nada más esto así a manera de, ¿sabía usted qué? Si el síndrome que tiene el paciente es medular o del tallo y ve una lesión, esa lesión que es la que me está ocasionando el cuadro clínico en este momento, no la uso para el conteo. Pero con que se sepan esta parte de aquí, yo me doy por bien servido. La otra cosa es diseminación en tiempo. Diseminación en tiempo se puede dar con que tengas una nueva lesión en una resonancia magnética de control. O sea, yo tengo una resonancia ahorita y me van a repetir la resonancia independientemente del tiempo que pase. Antes, los criterios de McDonald en 2005 decían que eran 3 meses, pero ya no importa. Si yo me hago una resonancia hoy y me repito una resonancia en 3 semanas, 1 mes, 2 meses, en el tiempo que sea, y yo tengo una nueva lesión, eso se considera como una diseminación en tiempo, porque esta no está y ahora hay otra. Entonces ya hay un cambio de tiempo. La otra es que refuerce con gadolinio la resonancia magnética de seguimiento. O sea, antes lo reforzaba, esa lesión estaba allí, ya no es otra nueva. Es esta misma, pero está reforzando. Entonces, esta misma se pudo activar ahora. Entonces, cambió de tiempo. Yo, o sea, una cosa es que esté yo y de pronto aparezca Laura, y otra cosa es que esté yo y ahora estoy vestido de bombero. O sea, refuerzo con gadolinio o aparece una nueva lesión. Cualquiera de las dos significa un cambio en el tiempo. La otra cosa es que tengas simultáneamente lesiones que no refuercen un gadolinio, porque significa que esas lesiones que no refuerzan un gadolinio no son activas. Alguna vez se presentaron, pero en este momento no están rompiendo la barrera hematoencefálica. Entonces eso te habla de que eso fue una huella de algo que pasó. Y si tienes otra que está activa, o sea, que está reforzando el gadolinio, dices, diseminó en tiempo. Fácil. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, dijo que el lugar más frecuente es el juxtacólico. Sí. No, o sea, las localizaciones más frecuentes son juxtacólicos, cualquiera de esos 4. Bueno, yo leí que era el periventricular. Sí, periventriculares, pero son los dedos de Dawson. Si tuvieras que escoger entre esos 4, ¿cuál escogerías? Periventricular. Los ataques clínicos. Si tienes vamos a empezar, si tienes 2 o más ataques clínicos, por definición, eso ya diseminó en tiempo. Tuviste uno y tienes otro, fueron 2 tiempos diferentes. Entonces le falta el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si tienes evidencia clínica de 2 o más lesiones, o evidencia clínica de una lesión, o una evidencia histórica de ataque previo, ya no necesitas nada más. Porque aquí está la diseminación en el espacio y la diseminación en el tiempo que lo estaba dando la clínica. Si tienes 2 o más ataques clínicos, pero solamente tienes una lesión, ya esto no es diseminación en espacio, porque necesitas una o más lesiones en 2 lugares, nada más hay una. Aquí se está cumpliendo diseminación en espacio, en tiempo, pero aquí todavía le falta algo para hacerla del espacio. Entonces, ¿qué necesita? Que se disemine en el espacio, necesitas más lesiones. ¿Ok? Entonces, puedes esperar otro ataque clínico que afecte otra vez el sistema nervioso central. Lo interesante de los criterios de McDonald 2010 y el porqué de la modificación, los criterios antes eran más estrictos, menos flexibles. Se hicieron un poco más flexibles porque un paciente que presente un solo evento clínico
que tenga una evidencia clínica objetiva de dos, que tenga un evento clínico, pero en la resonancia magnética, aquí no está. Ya. Si tienes un solo evento clínico, pero tú haces una resonancia magnética y tienes diseminación en tiempo y diseminación en espacio, eso es un síndrome clínico aislado, porque era uno solo, más el hallazgo de resonancia magnética que muestra diseminación en tiempo y espacio, ya eso es esclerosis múltiple. No necesitas que tengas nuevos brotes, repetir resonancias, hacer bandas oleoclonales, esa es la ventaja. ¿Para qué? Para que si tienes el paciente le puedas llegar a dar el tratamiento a más personas, y porque antes, como era tan estricto, era menor el número de personas que se podían tratar. Entonces, si tú tienes un cuadro, un síndrome clínico aislado, o sea, un primer episodio, ahorita lo van a ver, un primer episodio de una actividad que da apariencia de ser un cuadro clínico desmielinizante, que se llama síndrome clínico aislado, y además tú le haces una resonancia magnética y en la resonancia magnética tienes criterios de diseminación en tiempo, entendido por lesión, por ejemplo, que una refuerce y la otra no, o y diseminación en espacio, entendiéndose como una o más lesiones en 2 de los 4 lugares, ya con eso tú haces un diagnóstico de esclerosis múltiple y ya no necesitas repetir ni que le dé otro evento ni nada. Y la otra cosa es la progresión desde el inicio. Esto es para la forma primaria progresiva. La forma primaria progresiva es un paciente que por lo menos la parte de tiempo está dada por un año de evolución, de que el paciente va progresando, y la diseminación en espacio la está viendo por que tenga una o más lesiones de 2 en las regiones periventriculares, corticales o infratentoriales, o 2 o más lesiones en la médula espinal. Y aquí sí, si se fijan, los oligoclonales no estaban acá, están aquí realmente los criterios de McDonald's del 2010. Pero de todas maneras, uno sí pide las bandas oligoclonales en la práctica clínica, aunque no sean indispensables para el diagnóstico, porque te ayudan a confirmar un diagnóstico de esclerosis múltiple, incluso en las formas remitentes recurrentes. Los criterios previos se exigían que pidiera bandas oligoclonales a todos los pacientes con sospecha de esclerosis múltiple, y pedían incluso estudios neurofisiológicos como potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados auditivos del tallo. Y es una práctica muy habitual. Ahora, si te vas realmente al purismo, los criterios de McDonald's realmente solamente piden las bandas oligoclonales y entonces cefalorraquídeo para la primaria progresiva, pero en la vida real y a motivo de examen, las bandas oligoclonales sí se necesitan o sí se utilizan para hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Dudas? Entonces, ahora sí, vamos al cuadro clínico del paciente. El paciente, que es un síndrome clínico aislado, que era la respuesta correcta. Hasta el momento parecía, era un hombre, una mujer joven, con un cuadro clínico que parecía algo desmineralizante. Tenía una tromboplejia internuclear, se acuerdan que era como un dato así como que esto me suena a algo desmineralizante. Y además tenía un síndrome de neuropatía craneal, tenía diplopia, tenía un síndrome sensitivo. Entonces parecía un primer cuadro clínico de algo desmineralizante, o algo multifocal, de un paciente joven. La situación clínica de un primer episodio neurológico causado por inflamación o desmineralización del tejido nervioso se conoce como síndrome clínico aislado. Y entonces, doctor, pero y eso por ser el primer episodio, usted me dijo que eso podía ser, entonces no queda que no se. Espérate, no le ha hecho resonancia. Yo no te dije hasta ese momento que le habías hecho resonancia magnética. Tú hasta ese momento del caso clínico no podías saber con la clínica si era esclerosis múltiple, si estaba cumpliendo un oro criterios de McDonald's. Por eso que le digo que está hecho con toda la mala intención. ¿Qué hace cuando un episodio tiene un primer evento clínico? Obviamente, por sentido común, lo que vas a hacer es pedir una resonancia magnética. Esto te va a servir para varias cosas. Vas a tener 3 posibles escenarios. Uno, tienes clínica sospecha de un paciente que está presentando un síndrome clínico aislado que parece desmineralizante en un paciente joven, entonces voy a hacer resonancia para ver qué pasa. Son 3 escenarios posibles. Uno, que no encuentres lesiones en el sistema nervioso central, o sea que no, o muy pocas. Entonces dices, pues no lo voy a tratar porque es un síndrome clínico aislado y
y está demostrado que el síndrome clínico aislado que no tiene lesiones de resonancia magnética tiene bajo riesgo de progresión o bajo riesgo de ser esclerosis múltiple o de transformarse en esclerosis múltiple. Ese es un escenario. Otro escenario es, le hago la resonancia magnética y estoy encontrando múltiples lesiones, pero no me están cumpliendo los criterios diagnósticos de diseminación en tiempo y espacio que yo requiero para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces este paciente dice, ok, no es esclerosis múltiple, pero vaya. Entonces, como tiene un alto riesgo de progresión, es un síndrome clínico aislado de alto riesgo, a ese paciente tú le administras interferón. Y la tercera opción es que encuentres hallazgos compatibles de esclerosis múltiple. Entonces ya dices, ya no es síndrome clínico aislado, esto es un episodio de esclerosis múltiple y en ese contexto, ahí sí lo tratarías como brote, o sea que le darías metilprednisolona y le darías la prevención dependiendo del tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo no es el tratamiento de la parte inflamatoria más bien, porque no es prevención. El tratamiento de la parte inflamatoria lo darías de acuerdo a lo que vamos a ver dentro de un ratito. Perdón, me perdí. ¿Por qué estábamos interferón y no aquí? Porque a los síndromes clínicos aislados de alto riesgo se les trata solamente con el medicamento que evite progresión. No se trata como la parte aguda. Eso es lo que está en la evidencia. Es interferón para síndrome clínico aislado de alto riesgo, es interferón. Pero en el caso sí teníamos que tratarlo de todas formas porque no tenemos todavía resonancia. ¿O sí tenemos? Vamos para allá, ahora sí pueden verlo. Ahí. Allí nada más tenemos clínica. ¿Qué lecciones serían sería sugestiva de una enfermedad desmineralizante, pero no sugestiva de esclerosis? Para el diagnóstico de esclerosis múltiple, las características que tienen que usualmente tienen son lesiones, generalmente de forma ovoidea, o sea, no redonda, sino ovoidea, en la resonancia magnética estamos hablando, ¿verdad? Son formas ovoideas, el reforzamiento que precede, donde generalmente, porque hay excepciones y hay variantes, ¿no? Pero generalmente son de diámetro de pequeño tamaño. Otra característica importante es, tienen una exposición perivenular, porque los linfocitos se acumulan alrededor de las venas y la reacción inflamatoria la hacen alrededor de las venas, entonces por eso son perivenulares. De allí, si no se han escuchado los dedos de Dawson, ahorita se los enseño, que son periventriculares y que son unos dedos que están alrededor, es porque esa es la disposición de las vénulas en el cerebro, entonces por eso es perivenular. ¿Y qué más? Reforzamiento, no sé. El reforzamiento más característico, que no es el más frecuente, pero el más característico es el de un anillo incompleto. Porque hay tres tipos de reforzamiento en una lesión desmineralizante. Una es un reforzamiento puntual, o sea, con un grano. Otro es un reforzamiento en anillo completo. Y otro es un reforzamiento como en herradura. El más característico, que no es el más frecuente, pero el más característico es el de la herradura. ¿Son las nodulares las que decías? La más frecuente, que también pueden reforzar nodulares a todo eso. Como un puntito. En anillo completo o en anillo incompleto y en anillo completo. La más característica es el anillo incompleto. No es la más frecuente, pero es la más característica. ¿Alguna otra duda? Regresamos acá al caso clínico, ¿les parece? Tengo entonces un paciente, una mujer de 22 años que tiene un traumatismo nuclear como desmineralizante, pero es el primer episodio de lo que está ocurriendo. Yo no tengo nada más. Hasta el momento es un síndrome clínico aislado. ¿Y yo le tengo que hacer resonancia magnética? Por supuesto, pero hasta ahí no hay. El abordaje diagnóstico, ahí está, resonancia para saber a dónde voy, y las bandas oleocronales, porque por tradición se piden las bandas oleocronales para confirmar diagnóstico. En resonancia se encuentran múltiples lesiones, ninguna con captación de contraste. Se lo puse dirigido porque cuando el caso clínico yo me lo dieron, decía que reforzaban contraste y ahí entonces ya la esclerosis múltiple, pero la idea se la transformé para que no haya diseminación en tiempo y sea simplemente una
un síndrome clínico aislado de alto riesgo al que hay que darle interferón. Doctor, regresando un poquito a los nichos. Entiendo que sí de captación, pero también creo que si no había captación y había lesión episodios antiguos, eso también lo me haría sospechar. Si tengo una lesión actual y tengo lesiones de episodios antiguos, sí te hace sospecha de que hubo diseminación en espacio. Tradicionalmente, una evidencia del delito, como digo yo, o sea, de que hubo fuego y cenizas ahí, en la resonancia magnética, son los agujeros negros, los orificios negros, los huecos negros, los hoyos negros, como ustedes le llaman, black holes. Y eso lo que son áreas donde hubo desmineralización, ahora hay una pérdida neuronal, entonces se hace como un vacío, queda negro, un hueco. ¿Ok? Entonces eso usualmente lo que habla es de un daño crónico, es algo que ya pasó y lo que estoy viendo es una pérdida neuronal. No entra dentro de los criterios diagnósticos, pero te hace sospechar de que eso está pasando. ¿Algo más? Entonces, ya, la probabilidad, lo hemos visto, de las formas, ya dice el diagnóstico, acá ya tuvo un segundo episodio, ya entonces ya no era acá era un síndrome clínico aislado, de alto riesgo, de interferón, ya tuvo un segundo episodio, ya hay diseminación en tiempo, ya hay esclerosis múltiple, ya hay que hacer tratamiento del brote, porque duró más de 24 horas, con la metoclopramida, entre bolos, y le estoy haciendo una resonancia de médula porque quiero ver las lesiones que obviamente están presentándose por la clínica que está cursando el paciente. El pronóstico ya lo hablamos, el 50 al 80% de las formas recurrentes remitentes van a evolucionar en un periodo de 10 a 20 años a una forma secundariamente progresiva. Ahí está. ¿Ok? Entonces la resonancia magnética, esta es una secuencia T2 en flare, un flare realmente, Fluid Attenuated Inertial Recovery. Lo blanco gris, lo gris blanco, en buena enfermedad para buena para ver enfermedad de sustancia blanca, como es algo que el líquido cefalorraquídeo en este corte es difícil de ver, pero el líquido cefalorraquídeo normalmente es blanco, en esta secuencia T2, para acá se ve negro, y permite ver bien la sustancia blanca, porque se ve más opaca, más oscura. De hecho, si se fijan la corteza, que es sustancia gris, se ve un poquito más clara que la sustancia blanca. Está invertido. Entonces, aquí periventriculares se están formando los dedos del oso. Lesiones ovoideas en localización en difusión perivenular en sustancia arriba. Y aquí también entonces tengo lesiones, por ejemplo, esta es subcortical, es juxtacortical. Aquí está la corteza y esta está al lado. Es juxtacortical, estas son periventriculares. Esta es del tallo cerebral y esta es intramedular, para que tenga un ejemplo de cada uno. Entonces, los dedos de brazo son lesiones periventriculares periventriculares, lesiones periventriculares intercorticales, lesiones interventoriales y transversas. La escala de discapacidad que utilizamos es la escala de EDSS, no es idea que se la aprendan, pero nada más para que sepan que la escala de EDSS lo que está viendo es una escala de discapacidad, una escala de seguimiento de la discapacidad de los pacientes. Y los puntos como característicos va empeorando progresivamente y en algún momento, en esta parte de aquí es cuánto caminan, pero cuando llega a 6 ya necesita asistencia, o sea, bastón, 7 silla de ruedas y 8 está encamado y el madre se murió. Entonces, 6 asistencia, a partir de 6 es asistencia. La mayor parte de los estudios de tratamiento de esclerosis múltiple lastimosamente están hechos con EDSS más bajos. El tratamiento actualmente es múltiple tratamiento para esclerosis múltiple, la manera de examen probablemente sí se interferó, pero en la vida real hay muchos más. Eso es bueno, la decisión de cuál fármaco usar depende de qué tan severo es la enfermedad y cómo sé qué tan severa es la enfermedad, qué tanto recayó el paciente y qué tanto está evolucionando la discapacidad. Se refiere a usar terapia en fases tempranas cuando hay más inflamación, porque les dije que cuando si un paciente ya entró a la fase de secundariamente progresiva significa que ya no hay inflamación, es degeneración. Ahí para qué le vas a poner medicamentos que actúan sobre el proceso inflamatorio. Entonces cuando un paciente ya pasa a una forma secundariamente progresiva, el medicamento ya pasó ya cenizas quedan. Lo ideal es que lo trates
cuando está empezando la primera fase, porque es la fase de recurrentes remitentes, porque allí está el proceso inflamatorio activo. Los fármacos clásicos son